Gracias, Vanessa. Efectivamente, uno de los temas que más preocupa al gobierno central y, por qué no decirlo, a los presidentes y jefes de Estado de esta región del mundo, sobre todo en América Latina y Sudamérica, donde hay mucha inequidad en el ingreso per cápita de los ciudadanos. Según la CEPAL, esta Comisión Económica para América Latina, la posibilidad de que haya 30 millones de nuevos pobres en esta región de Sudamérica alarma y prende todas las alertas para que los gobiernos busquen políticas sociales para una redistribución de la riqueza o salidas a la crisis para recuperar el empleo, ya que se ha perdido millones de empleos según la Organización Internacional del Trabajo en esta parte del mundo que ha sido mucho más golpeada en la parte económica, igual que sanitaria. Desigualdad es el título de su última columna, escrita por el doctor Fernando López Parra, quien es además de columnista de diario El Telégrafo en el portal digital, rector del IAEN, la Universidad de Posgrados del Estado. Doctor Fernando López, muy buenas tardes, buenas noches, perdón, gracias por acompañarnos. Buenas noches, mi querido Byron, muy gentil por la invitación, con mucho gusto acepto tus preguntas. Y estas observaciones, informaciones que dan organismos como la CEPAL debe alertar no solamente a los gobiernos, sino también a la academia para reformular el concepto de Estado y de la sociedad en su conjunto para buscar la disminución de brechas, más allá de lo que puedan hacer los sectores privados, que son los que generan básicamente los recursos y el empleo. ¿Qué hacer desde el punto de vista de la academia y del Estado central para fomentar políticas que generen menos inequidades de las que ya hay, con esta cantidad de millones de nuevos pobres que tendremos en cuestión de semanas? En primer lugar, la desigualdad social en el sistema capitalista es histórica, ¿no? Y en otros países en América Latina también tiene esas características, ya sea por las cuestiones raciales, étnicas, culturales, religiosas, de género, etarias, ¿no? Y por ahí van todas las diferencias. Sin embargo, de mantener esta estructura, este último tiempo, fruto de la pandemia, ningún país regresará a ser el mismo que fue antes, ¿no? Es como una tercera guerra mundial, ¿no? En términos del catástrofe que nos está aconteciendo. En ese sentido, la CEPAL construyó indicadores, como ustedes bien lo saben, ¿no? Este organismo multilateral que apoya a entender las economías de los países. En este sentido, nos alerta una cuestión muy compleja. Nos manifiesta que aumentaría al menos en 4 puntos porcentuales el nivel de pobreza, llegando a un 28.7 millones de personas adicionales, más, ¿no?, de pobres con respecto al 2019. Es decir, alcanzaríamos un total de 214.7 millones de personas con este índice de pobreza. Y también en la extrema pobreza, es decir, aquellas personas que reciben menos de $1.25 por día, también incrementaría en 15.9 millones de personas y llegaría a un total de 83.4 millones de personas en nuestro continente. El desafío es complicado, como bien tú indicaste. No solamente depende de las políticas públicas, no solamente depende de la calidad del sistema productivo, no solamente depende de la institucionalidad del servicio público y del Estado, de la democracia, sino depende de que todos estos de forma positiva se junten para poder resolver este grave problema que está a la vuelta de la esquina y que ha sido histórico. En nuestro país se ve exacerbado, un poco, digamos, con índices un poquito más fuertes comparativamente con otros países, ¿no? Y eso da la medida de que, por ejemplo, en las próximas elecciones tengamos los ecuatorianos la capacidad de reflexionar de forma adecuada sobre los destinos de nuestro país. Requerimos, en verdad, líderes que nos coloquen en un espacio diferente en el desarrollo histórico como nación, como país, ¿no? Y que no suframos estos problemas históricos. Es bueno manifestar también de que este resultado de mayor agudeza en el problema de la pobreza y también de la pobreza extrema
no es resultado de gobiernos recientes, sino son resultados históricos de malas políticas sociales, malas políticas económicas y problemas también vinculados con la institucionalidad de los gobiernos, básicamente con el problema de la corrupción. Pero precisamente un poco las ideologías en los países donde efectivamente políticas como la del socialismo del siglo XXI, que no han sido de las mejores, también están dando unos números rojos muy lamentables, como Argentina, con lo que heredaron de los Kirchner. Claro, también los 4 años del presidente Macri tampoco fueron de los mejores. Estamos viendo lo que sucede en Venezuela. Perú y Colombia pues tratan de sacar el bache, pero en total, Bolivia ni se diga, en esta parte del mundo realmente las herencias, si se quiere, de estos estados concentradores, lo que ha generado básicamente es políticas de no ahorro de la riqueza de los países, por lo que nos vemos abocados a estas situaciones casi de extrema pobreza. Sí, un dato que llama la atención, que las 3 economías más importantes de América Latina, es decir, Brasil, México y Argentina, y muy cerquita Colombia, son los países mayor afectados por estos índices, ¿no? Tanto de la pobreza como la extrema pobreza. Y de la mano está también nuestro país, ¿no? En el sentido de estos indicadores. Eso da la medida que fueron tomadas políticas públicas como decisiones no acordes con el futuro de las generaciones, no acordes con el futuro de la búsqueda de institucionalidad del Estado, y con eso se desperdició momentos históricos importantes que muy probablemente estamos sufriendo, y tenemos que probablemente buscar solucionar problemas más agudos en el transcurso de los próximos meses, de los próximos años. Finalmente, mi estimado Fernando, desde el punto de vista de la sociedad y su conjunto, ¿qué lecciones le debe dejar a los sectores que impulsan de alguna otra manera la economía? No solamente el sector privado, la producción, la empresa privada, sino también el Estado en su conjunto, para reformular nuevas políticas que den una cabida a generación de políticas para dar empleo, que por donde se puede recuperar un poco y disminuir esta brecha entre ricos y pobres. Lo más complicado de todo lo acontecido es la disminución de los ingresos y también la pérdida del empleo. Ahí la sociedad, conjuntamente con el Estado, porque hay un elemento sustantivo, me voy a detener un poco, Byron, el Estado ahora se volvió cada vez más importante, ¿no? Y eso es importante señalarlo porque ha sido el que ha podido dar una respuesta en el campo de la salud, en el campo de la misma educación, en el campo de la seguridad, ¿no? De acuerdo a los recursos que han tenido los países de América Latina. Ha sido la única institución de la sociedad que ha enfrentado de forma adecuada los momentos más complicados de esta pandemia, y que ojalá no tengamos una segunda ola de este problema en particular. Lo que requerimos es solidaridad, ¿no? Trabajo cooperativo, liderazgos regionales fuertes, no solamente liderazgos nacionales, sino liderazgos que en conjunto busquen un resultado de proyección acumulado, no solamente liderazgos puntuales en nuestro país. Requerimos liderazgos que nos den la posibilidad de que sumados puedan levantar al Estado. Para eso se requiere un alto nivel de profesionalismo, unas políticas públicas que tengan la posibilidad de solucionar los problemas sociales más acuciantes, de que el aparato productivo se pueda regenerar y también tener la capacidad de poder generar empleo. El gran desafío, creo yo, y eso particularmente he conversado con algunos compañeros expertos en el tema, es de que el trabajo genere más trabajo, ¿no? No solamente genere más capital para pocos, sino que el trabajo busque proyectar mayor empleo para todos, ¿no? Esta me parece que es una de las grandes
cuestiones, de las grandes respuestas a una ecuación complicada que se nos ha planteado, resultado de esta pandemia que ha exacerbado, ha vuelto más notorio las desigualdades, las inequidades, los problemas históricos por los cuales atraviesan nuestros países en América Latina. Mi estimado Fernando, estamos contra el tiempo. Muchas gracias. Te agradezco mucho, un fuerte abrazo, ¿no? Mucha salud para todos. El rector de la Universidad de Posgrado del Ecuador, IAEN, y articulista de diario El Telégrafo, con su última columna Desigualdad, publicado en el portal web del Telégrafo, a propósito de estas inequidades y los nuevos pobres que ha dejado la pandemia. Vamos a la pausa, regresa Vanessa Herbaz con más información.